Él es digno del poder. Él es el protagonista. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a preparar nuestro corazón para todo aquello que Dios ha preparado para cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a estar tomando nuestros asientos. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre un tema. A mí me gusta ponerle títulos porque el título desafía al entendimiento, a la comprensión, a la expectativa. Y el título que le pusimos fue Un discurso sin frontera. Un discurso sin frontera. Ahí pusimos la muralla china, se ve más o menos un poquito, pero nos da un poco la pauta de lo que es una frontera. ¿Cuántos han tenido que pasar alguna vez por alguna frontera? Amén. Para los que nunca tuvieron que pasar, cuando usted pasa por una frontera sucede algo muy singular. Uno se empieza a poner nervioso. Y el ambiente que hay en una frontera generalmente es un ambiente de tensión. Uno, aunque tenga todo legal, ¿no es cierto?, pero dice, a ver si me falta un papel, a ver si no le caigo en gracia a esa persona. La gente que está ahí en la frontera, los funcionarios, están tensionados porque saben que hay otras personas que están tratando de buscar el bache, ¿no?, para pasar alguna mercadería, para pasar algo. Es un ambiente de tensión, que cuando uno luego pasa, ¿no es cierto?, qué tranquilidad, pasamos la frontera. La frontera es un lugar que no es para vivir, por supuesto, aunque algunos encuentran un lugarcito y viven en la frontera. Viven en la frontera porque extraen intereses, ¿no?, de eso. Quedan bien con un país, quedan bien con el otro, toman lo que conviene de este país, toman lo que conviene del otro, pero no es un lugar en donde uno pueda permanecer, no es un lugar apto para vivir. Hoy por hoy uno de los problemas más grandes que está habiendo, junto con el recalentamiento global y otros, es el asunto de la inmigración. Y muchas veces hay refugiados que quedan ahí parados en la frontera. Es un lugar en donde a veces no se los puede tocar, pero tampoco ellos pueden avanzar. O sea, es un lugar de transición, es un lugar conflictivo. Y en esta noche, yo quiero que cada uno de nosotros podamos ver no esa frontera física de la que estamos hablando, sino aquella frontera que es una frontera que nos permitiría, si la cruzamos, llegar a aquello que el Señor preparó para nuestras vidas. Muchas veces yo tengo esa frontera ahí adelante y estoy en este lugar y no sé cómo pasar, no sé cómo ir hacia el otro lado. Probablemente esta era la vida también de los discípulos, ¿no? Pescando, tal vez un día iba bien, el otro día tiraban las redes, no sacaban absolutamente nada, y esto era siempre sus vidas. Y tal vez ellos pensaban, ¿cómo puede ser si tenemos un Dios tan glorioso, tan grande, que mi vida sea así? Mi pueblo pasó la frontera de Egipto, la frontera del Jordán, caminaron en el desierto, tomaron la tierra prometida, y los discípulos dirían, pero yo simplemente quiero darle de comer a mi familia, quiero tirar la red, un día saco un par de pescaditos, el otro día no sale absolutamente nada. ¿Esto es todo? ¿Cómo puedo salir de esto? Un día Jesús pasó por allí, simplemente dio una palabra a esos discípulos. Y a partir de esa palabra ellos pudieron pasar esa frontera. En esta noche
hay una palabra de Dios que probablemente si nuestro corazón es receptivo, nos va a permitir pasar esa frontera que nos tiene del lado equivocado. El Señor te quiere del otro lado. Una frontera determina el fin de algo, pero también determina el principio de otra cosa. Y yo sé que en esta noche va a ser para muchas personas el fin de algo y el principio de algo nuevo. ¿Amén? El título, Un discurso sin fronteras, es porque Josué va a dar un discurso que lo vamos a leer a continuación. Y probablemente si nosotros escuchamos ese discurso, nos parece justamente el discurso de alguien que va a hacer cruzar al pueblo de un lugar al otro. Sin embargo, a esta altura del partido, el pueblo de Dios ya había pasado por la frontera de la tierra prometida, ya estaban en la tierra prometida, habían conquistado, pero acá Josué va a desafiar al pueblo y les va a hacer o los va a instar a cruzar una frontera que es imaginaria, pero una frontera que es un principio espiritual. Ellos no pueden seguir de la misma manera, tienen que tomar una decisión para seguir avanzando. Y nosotros también, querida iglesia, no podemos seguir de una manera determinada cuando tenemos que seguir avanzando delante de la guía y de la dirección de Dios. Tal vez a partir del discurso de Josué, podamos nosotros interpretar ciertos principios y podamos entender qué es lo que nos frena y qué es lo que no nos permite seguir avanzando. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 24, del versículo 21 al 24, y juntos vamos a ver qué es lo que Josué le dice al pueblo. El pueblo dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quita pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Hasta ahí la palabra de Dios. En todo el discurso que Josué le va a dar a su pueblo, que empieza en el capítulo 24, versículo 1, él va a hacer un recordatorio de cómo el pueblo literalmente nace a partir de Abraham, pasando la frontera de Ur de los Caldeos, y allí sucesivamente el pueblo de Dios continuamente fue pasando fronteras. Esas fronteras a veces eran naturales, a veces eran fronteras literales trazadas por los pueblos, pero la realidad que esos cruces no eran ni más ni menos que la dirección que Dios le estaba dando al pueblo. Cada uno de nosotros continuamente vamos cruzando y vamos pasando etapas, fronteras, que no son ni más ni menos que la dirección de Dios para cada uno. Un lugar intermedio no es un lugar para vivir. Un lugar de frontera no es el lugar en donde Dios te quiere. La frontera simplemente es un límite del cual vos tenés que seguir avanzando en lo que Dios tiene para tu vida. En el discurso no están algunos ejemplos de los que yo voy a hablar ahora, pero cuando nos ponemos a ver la palabra de Dios y vemos a aquellos que se quedaron del otro lado de la frontera cuando Dios tenía para adelante un propósito, es radicalmente un contraste tremendo. Cuando nosotros vemos al pueblo de Dios, Dios tiene preparado algo para ese pueblo. El Señor lo saca de la frontera de Egipto. El Señor lo hace entrar en el desierto y ahora están listos para pasar la frontera del desierto a la tierra prometida, pero no pueden pasar, no quieren pasar. La incredulidad impregnó el corazón de ellos. El enemigo tiene una estrategia tan clara que a veces nosotros nos cuesta tanto darnos cuenta. El enemigo tenía sujeto al pueblo en Egipto. Egipto, como todos sabemos, es un tipo del mundo,
para hoy, para nosotros. Y Dios poderosamente libera al pueblo. Y el enemigo cambia inmediatamente su estrategia, y ya que los puedo tener físicamente en Egipto, pero sí puedo poner a Egipto en el corazón de ellos. Aunque no estén atados a esa esclavitud, van a seguir con esa esclavitud porque me abrieron el corazón y me dieron lugar. Y mientras ellos seguían el camino que Dios había trazado, Egipto estaba en el corazón de ellos. Y ellos no pudieron pasar al lado que el Señor tenía preparado. No pudieron pasar por esa frontera porque Egipto podía más que la confianza en Dios. Y aunque la nube estaba sobre ellos, la columna estaba delante de ellos, el maná fluía, el agua fluía, Egipto seguía en sus corazones. Y hacían caso omiso a toda la expresión de la presencia de Dios, le hacían caso a la dureza de su corazón. Siguieron siendo esclavos hasta el último momento, cuando era el momento para pasar esa frontera. No pudieron pasar. ¿Por qué a veces nosotros no podemos pasar esa frontera? Porque hay algo que nos está esclavizando. Hay algo que no dejamos atrás. Y aunque caminamos y participamos de un montón de cosas, a la hora de la decisión hay algo en nuestro corazón que está pesando más y no nos permite pasar para el otro lado. Esta lamentablemente fue la suerte del pueblo de Dios. La esposa de Lot, estancados en un lugar que no tenía futuro, que le dio una comodidad temporal, pero estaba lleno de pecado, estaba lleno de corrupción. Y en la misericordia de Dios, Dios rescata. Salgan de la frontera de Sodoma, salgan de este lugar. Yo los saco de este lugar. Pero la mujer, aunque ese lugar estaba enjuiciado, aunque ese lugar había traído corrupción, los había hecho materialistas, aunque el fuego mismo estaba cayendo en juicio sobre Sodoma, ella miró para atrás, extrañando todo lo que tenía, y no pudo pasar para el otro lado. Quedó en el camino. ¿Cuántas veces pasa esto hoy en nuestras vidas? Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué no podemos pasar para el otro lado? Pero el libro de Ruth, perdónenme, nos muestra de una manera tan clara lo que sucede en la frontera. Cómo una mujer deja su país con su marido y su familia y se van a otro lugar a buscar una mejor suerte que en la tierra de Dios, que en el lugar que Dios tenía para sus vidas. Se van a otro lugar a buscar algo mejor. ¿Y qué sucede fuera de la frontera del propósito de Dios? Muere su marido, muere sus hijos y solamente queda Noemí con las dos nueras, con Ruth y con Ofra. Tal vez nosotros decimos, pero ¿qué pasa? Si yo me corro, ¿me muero? Sí y no. No nos morimos físicamente, pero cuando nos corremos de la vid nos morimos espiritualmente. Y sabe que es un proceso que no nos damos cuenta. Es tan gradual. Y vamos consiguiendo resultados que nos empiezan a alimentar. Pero ese alimento verdadero, que es Cristo en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es la vid dándonos, cada vez se va marchitando, cada vez se va achicando más. Y nos empezamos a alimentar de un resultado y nos dejamos de alimentar de las fuentes de agua viva. Y nos secamos y por más que respiramos, nos movemos, interiormente nos morimos. Pero hay noticias de que la tierra que ellos dejaron ahora es una tierra en la que Dios está visitando. Entonces Ruth decide volver. Fuera de la frontera de lo que Dios tenía, lo perdí todo. Yo me quiero ir de este país y quiero volver nuevamente a mi lugar. Y sabes una cosa, no había mucho para Noemí. Su marido había muerto, ella tenía que regresar como viuda. No había mucho para mujeres moabitas como eran sus nueras. No había mucho para ellos.
Pero esta mujer sabía que esa era la tierra de Dios. Y eso estaba tan fuerte en el corazón de esta mujer que lo pudo transmitir a sus dos nueras. Sin embargo, aunque la emoción llenó la vida de sus dos nueras, llegaron hasta la frontera. Ruth le dijo: yo te sigo, tu Dios va a ser mi Dios. Yo acepto y voy en pos de ello. Noemí le dijo: quédate, vas a perder. Tu Dios será mi Dios. Mientras que Ofra, aunque su emoción era grande y rompía en llanto, ella dijo: no, yo mejor me quedo. Prefiero quedarme de este lado de la frontera. Voy a servir a Dios a mi manera. Lo voy a considerar a mi propia forma. Voy a tratar de predicarle a mi pueblo. Pero ella se quedó. Por supuesto que de allí en adelante no se sabe nada más de Ofra. Pero sí se sabe de Ruth. Un antecesor de la genealogía de Jesucristo. Ella cruzó la frontera y ella fue bendecida por Dios. A veces nos quedamos en el lugar equivocado cuando simplemente damos un paso de obediencia y la bendición de Dios está esperando sobre la vida de cada uno de nosotros. No te quedes de este lado de la frontera. El Señor te llamó a avanzar. No te quedes del lado equivocado. Él te llamó a cruzar. Ahora Josué le está hablando a su pueblo y les está diciendo que ellos, para poder avanzar, para poder pasar por esta frontera, tienen que dejar algo. Y tienen que dejar sus dioses. Ahora, usted piense un poquito. El pueblo de Dios entró en la tierra prometida, está peleando batallas y está ganando batallas. Pero ahora Josué le dice: hasta acá está bien, pero no pueden seguir avanzando si no se despojan de sus dioses. ¿Qué quiere decir esto? Dios tuvo misericordia del pueblo. En su inmadurez los estuvo ayudando, los estuvo cuidando, pero ya no pueden seguir adelante con sus ídolos escondidos. Ahora es el momento de dejarlo. Yo no puedo cruzar la frontera como vine hasta ahora. Él tuvo misericordia, Él tuvo paciencia, pero se venció. Esos ídolos se vencieron. Tomaron un tiempo porque mi inmadurez no sabía cómo despojarme de ellos, pero ya ahora sí, es tiempo de despojarme de ellos. Si no, no puedo avanzar. Y él fue bien específico. Él dijo: se tienen que sacar de encima los dioses de Egipto, los dioses que vuestros padres adoraron del otro lado del río. ¿Y cuáles son esos dioses? Usted me va a decir: pero yo no tengo en casa ninguna esfinge, no le prendo a ninguna pirámide una vela, no tengo dioses de Egipto. Y esos dioses representan el pasado. Y muchas veces el pasado en nuestra vida se convierte en un dios, en un ídolo. Vos me vas a decir: porque no conocés mi pasado. No, yo te lo digo porque conozco tu pasado. Y a veces no nos desprendemos de nuestro pasado y convertimos al pasado en un ídolo al cual nos inclinamos porque le damos a nuestro pasado un poder sobre nuestras vidas. No lo adoramos de manera religiosa, pero sí lo adoramos de manera natural, aceptándolo. Y cada vez que queremos avanzar, nuestro pasado nos habla y nos quedamos ahí y nos sujetamos a nuestro pasado. En vez de sujetarnos a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios te dice: todo lo puedo, y el pasado te dice: fracasaste. ¿Qué vas a poder todo si fracasaste? Cuando el Señor te dice: tirá la red de nuevo, ya la tiré y no saqué nada. El pasado se convierte en un Dios, en un ídolo al cual nosotros nos inclinamos.
Pero qué tremendo que es la palabra de Dios. Mirá, Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y eso es palabra de Dios. Cuidado con hacer de nuestro pasado un ídolo. Ya sé que te lo querés sacar de encima, pero lo adorás indirectamente cuando le das más poder a tu pasado que a lo que Dios dice. No os acordéis más, dice el Señor. ¿Qué tenés? ¿Un pasado de pecado? Él trató en la cruz con ese pecado. Él lo cargó por vos, lo echó sobre su espalda y dijo, no me acuerdo más. ¿Tenés pasado de fracaso? Él dice, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Saquémonos los dioses de Egipto porque si no, no podemos avanzar. Deja de adorar tu pasado, dándole el poder que no tiene, porque no vas a poder avanzar. Otros dioses que les habla Josué, los dioses que están entre ustedes. Esto ya me habla del tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Ídolos entre ustedes, dice Josué. Estamos peleando las batallas de Jehová. Estamos viendo cómo Dios nos da la tierra para conquistar. Sin embargo, tenemos ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? Aquellos que nos hemos acostumbrado y que no hemos entendido que la misericordia de Dios es para arrepentimiento, que Dios es paciente, que Dios espera, que Dios trata que te des cuenta, que madures hasta que digas definitivamente, esto nos sirve y no es de Dios. En el peregrinar en el desierto, el pueblo de Dios seguía teniendo sus ídolos. Cuando Moab atacaba al pueblo de Dios, eran vencidos. Y ellos preguntaban ¿por qué? Porque estaban ahí levantados sus ídolos. ¿Cuáles son los ídolos que nosotros tenemos? Un montón de cosas que no son de Dios, pero que nos hemos acostumbrado a convivir con ellos como algo normal. Bueno, esos ídolos tienen un vencimiento. Si no, no podés seguir avanzando. Hasta un momento estuvo bien, hasta un tiempo lo llevaste, el Señor te fue hablando, no te diste cuenta, pero ahora Josué está confrontando. Bueno, ustedes llegaron con esto hasta aquí, no podemos seguir avanzando con esto. No podemos seguir avanzando con pecaditos bondadosos, mentiritas piadosas, cositas que pasan y no pasan. No se puede, no se puede. Hoy es el día de poderlos dejar acá. El pasado, los ídolos que están entre nosotros. Y Josué también le dice, los dioses de la tierra en la que están, los dioses de los amorreos. Ellos habían tenido victoria, pero los dioses de esas tierras iban a traer en el futuro problemas. Las cosas que el Espíritu Santo quiere trazar en el presente es para que en el tiempo de bendición, el tiempo de expansión en tu vida, esos dioses no te estén robando lo que el Señor te está dando. A veces en la necesidad estamos esperando la bendición de Dios y la necesidad nos hace consagrados. Pero después la bendición de Dios nos hace descuidados. En la necesidad hacemos todo, pero en la abundancia comenzamos a descuidar. Te voy a decir algo con mucho temor de Dios. Por favor, tené cuidado con excusar a los dioses, a los ídolos, con la excusa más hipócrita de todas, que es la de la responsabilidad. Y te voy a explicar por qué. Jamás por ser fiel a Dios yo voy a ser irresponsable en las cosas.
Jamás Dios va a exigir irresponsabilidad de mi parte. Si yo soy fiel a Dios, voy a ser responsable en todo. Pero es una excusa que muchas veces la llevamos a cabo y nos damos cuenta que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, cuando sí somos capaces de ser irresponsables por otras cosas que sí queremos. No cubras con la supuesta excusa de la responsabilidad tu falta de devoción. Dios nos hace responsables en todas las cosas. Y cuanto más devoción hay en nuestra vida, más responsables somos en todo lo que nos rodea. Porque no hacemos las cosas para nosotros mismos, las hacemos para Él. Muchas veces soy responsable cuando eso me da a mí una ganancia. Pero la realidad es que el Hijo de Dios es responsable en todo porque primero teme a Dios y primero agrada a Dios. Es responsable en su trabajo no por lo que el trabajo le vaya a dar, porque primero quiere dar un testimonio claro de que Dios vive en su vida. Entonces no usemos esa excusa para podernos despojar de todos estos ídolos que no nos permiten seguir avanzando. El pasado, el que convive con nosotros, y el ídolo que si no tratamos hoy, en un futuro va a estar gobernando nuestras vidas. En el tiempo de la expansión y de la bendición va a estar gobernando nuestras vidas. Josué está tratando con todo esto. Le está diciendo, no podemos, pueblo, seguir avanzando. A esta altura no podemos seguir avanzando. Tuvieron victorias, conquistamos la tierra, pero hay mucho más del propósito de Dios y no podemos pasar esa frontera si no nos despojamos de todo esto ahora. ¿Amén? Ahora Josué acá se va a poner como ejemplo en algo. Josué va a poner el rol de sacerdocio como una condición. Él dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él está diciendo, yo no sé si ustedes están dispuestos a pasar la frontera. Lo único que yo les puedo decir, yo la voy a pasar, mi casa y yo la vamos a pasar. Si ustedes lo quieren hacer, gloria a Dios, y si no lo quieren hacer, es la responsabilidad personal. Yo no le puedo echar la culpa al pueblo si yo no paso esa frontera. Cada uno de nosotros somos responsables de pasar esa frontera. Y esto es lo que Josué está diciéndole a su pueblo. Probablemente para poder entender, cuando digo el rol sacerdotal, cuando el pueblo de Dios cruzó el Jordán, los sacerdotes iban adelante. Algo que era totalmente incoherente para un pueblo que iba a tomar posesión de una tierra. Supuestamente, ¿quién iría adelante? ¿Los soldados? Bueno, pero el Señor estableció que los sacerdotes son los que fueran adelante. Eran los primeros que tenían que cruzar. Eran los primeros que tenían que atravesar la frontera. ¿Por qué? Porque es Dios el que va adelante. Es Dios el que va abriendo el camino. Cuando ellos pusieron los pies en las aguas se abrieron. Para Josué está diciendo, yo cruzo. Yo cruzo como sacerdote de mi casa. Varones, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes de nuestra casa, de proveer a nuestra casa en todos los aspectos, pero proveer a nuestra casa en el aspecto más importante de todos, proveer en nuestra casa la bendición de Dios. Cuando en una casa el hombre es sacerdote, la casa está segura. La casa tiene un ejemplo de un hombre que busca a Dios. Su mujer está segura, aún en los momentos de dificultad, porque sabe que su esposo está conectado con Dios y sabe que su esposo va a recibir palabras de Dios para su vida. Sus hijos están seguros porque se levantan a la mañana y ven a su padre buscando el rostro de Dios. Entonces ellos están seguros de saber que por medio de mi papá, la acción de Dios está sobre mi casa.
Y eso se convierte en un ejemplo que ellos luego van a estar siguiendo. Y digo hombre como digo mujer, la mujer tiene el sacerdocio en la casa también. Cuando tus hijos te ven a vos desesperada porque no alcanza el dinero y a los gritos y a los insultos, no se acercan al Señor. Pero cuando ve que la madre virtuosa dobla sus pies y busca el rostro de Dios, el padre busca el rostro de Dios y luego sale a conquistar lo que hay que conquistar, ellos comienzan a tomar de pequeños el ejemplo. A veces nos quejamos de cómo están las familias, pero nosotros somos los responsables de pasar al otro lado y de llevar ese sacerdocio a nuestra casa. Cuando los discípulos lo veían a Jesús orar, se levantaban ellos medio a la mañana, no así, Jesús ya estaba orando a la mañana, los discípulos le decían, enséñanos a orar. Cuando Eliseo lo siguió a Elías, Eliseo observaba cada actitud, cada obra, cada paso de Elías. Y cuando Elías le dijo, ¿qué querés? Y yo quiero una doble porción de tu espíritu. Yo quiero lo que tenés vos. Ese es el sacerdocio que nosotros tenemos que traer sobre nuestra casa. El hombre debe ser un sacerdote, la mujer debe ser la mujer virtuosa. Ambos deben de ejercer un sacerdocio en la casa, en donde nuestra familia diga, vale la pena. Estamos peleando una batalla con un mundo que va en contra, pero mis padres se levantan, mis padres pelean de la mano de Dios y yo veo la mano de Dios obrar. Entonces tu hijo se va a enamorar de Cristo, tu hijo se va a enamorar de Dios. Tu hijo no va a decir esto es una hipocresía, porque acá levantan los brazos, pero en la casa se vuelven locos por cualquier problema, se agarran a palo entre ellos. Todo lo contrario. Josué dijo, yo paso como sacerdote, paso con mi casa. Vos no cruzás la línea solo, vos cruzás con tu casa la línea. Vos cruzás la frontera con tu casa. Mirá, nosotros todas las santas mañanas oramos con mi esposa. No solamente oramos para que nuestros hijos se enamoren de Cristo más de lo que nosotros estamos enamorados. Estamos orando por nuestros nietos, para que ese amor se multiplique en la vida de nuestros nietos. Para que el Señor ya esté obrando en nuestros nietos ese amor por Él, esa unción, porque los tiempos que van a venir van a ser difíciles. Y la única garantía es que hoy nosotros nos levantemos como sacerdotes sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestra casa. Y esto también es para los solteros y las solteras. A ver, levántenme la mano, ¿cuántos solteros y solteras hay? Bien. De los solteros y solteras, ¿cuántos quieren, vamos con los solteros primero, ¿cuántos quieren una mujer de Dios? Y de las mujeres solteras, ¿cuántos quieren un hombre de Dios? Bueno, ¿sabe cómo se resuelve este dilema? Esto se resuelve de esta manera. Si usted quiere una mujer de Dios, tiene que ser un hombre de Dios. Dios no le va a dar a una mujer de Dios un hombre carnal. Y si usted es una mujer de Dios, el Señor le va a dar un hombre conforme a su corazón. Pero si usted no lo es, el Señor no va a dar un hombre de Dios a una mujer con su corazón dividido, porque van a frustrar el propósito, van a frustrar todo esto maravilloso que estamos hablando. El sacerdocio no es que solamente está establecido ya en la familia. Si yo soy soltero, ya empiezo a preparar ese sacerdocio. Ya empiezo a buscar esa mujer, ese hombre conforme al corazón de Dios. Porque yo quiero que mis hijos sean llenos de Él, de su Espíritu Santo. No quiero debilidad en mi casa, quiero fortaleza espiritual en mi casa. De esa manera yo paso. A veces somos muy descuidados, iglesia, por esos dioses del pasado, por esos ídolos, y hacemos todo un berenjenal de cosas que termina siendo todo tan superficial y tan falto de esencia, que no hay poder en eso. Pero si nosotros realmente entendemos el discurso de Josué,
y entendemos lo que Josué nos está queriendo transmitir, nos vamos a dar cuenta de que tenemos la oportunidad de pasar al otro lado de la frontera. Pero hay cosas que tenemos que considerar. Hay dioses e ídolos que tenemos que dejar y hay responsabilidades que tenemos que tomar si realmente queremos esa bendición completa de Dios. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Y finalmente, Josué inicia el discurso, esto lo dejo para el final. Josué inicia el discurso tomando el ejemplo de Abraham. Abraham, por supuesto, salió de las fronteras de Ur de los Caldeos en pos de Dios. Y yo me pongo a pensar en la vida de este hombre si este hombre no hubiera pasado las fronteras. Si este hombre no hubiera respondido a ese llamado. Imagínenselo un poquito, Abraham. De edad avanzada. ¿Qué pasaba con su esposa? Estéril. Y yo me lo imagino si él no hubiera pasado de las fronteras de Ur, ¿sabes como quién? Me lo imagino como su sobrino. Sentado en la puerta de la ciudad, con otro montón ahí de personas, teorizando, ¿no?, de lo que podría haber sido, de la política, del presidente, de que mis tiempos eran mejores, ¿no? Y viste que se habla y no se llega a nada. Bueno, eso es lo que hubieran hecho. Y lo peor de todo, solo, sin hijos. Mirá qué radical que es pasar la frontera. Pero Abraham pasó la frontera. Y el Señor habla de la vida de Abraham en Isaías. Dice, cuando no era más que uno, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Abraham terminó siendo amigo de Dios. Abraham terminó siendo padre natural y padre espiritual de cada uno de nosotros y del pueblo judío. Jamás Abraham podría haber llegado a alcanzar lo que alcanzó si no hubiera pasado la frontera. Jamás ninguno de nosotros vamos a poder alcanzar todo lo que Dios soñó para tu vida si nos entretenemos con los ídolos del pasado, si nos entretenemos con los ídolos del presente, si no nos percatamos de los dioses que van a venir en un futuro cuando Dios nos bendiga. Hay un destino tan grande para cada familia, para cada matrimonio, pero también hay una responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta frontera? ¿Nos vamos a quedar de este lado? Vos decís, pero ya estamos en la iglesia. El pueblo de Dios ya estaba en la tierra prometida. No habían ahora fronteras físicas, pero había una frontera espiritual. ¿Te vas a quedar así o vas a pasar para el otro lado? Mi familia y yo serviremos a Jehová. Josué le dijo, así no pueden servir. No, a Jehová servir, así no pueden servirlo, porque Dios es santo. Despójense de todo esto. Despójense de la carga, despójense del pasado y de todo aquello que impide para que podamos avanzar en el propósito de Dios. Jesús pasó fronteras. Pasó la frontera de la eternidad y de la divinidad a la temporalidad y a la naturalidad del hombre. Pasó la frontera de la vida a la muerte. Pasó la frontera de la muerte a la resurrección. Pasó la frontera de tiempo, espacio y a través de su Espíritu Santo vino a vivir a la vida de cada uno de nosotros. Ese es el ejemplo más grande que tenemos. Y ahora es su Espíritu el que nos está llevando a cruzar la frontera que hoy nos tiene frenados y detenidos. Yo no sé cuál es tu frontera. Yo no sé si son los dioses de Egipto, el pasado. Yo no sé si es el presente que no querés largar alguna cosa que está ahí dando vuelta.
Yo no sé si es que estás tan seguro que no te estás dando cuenta que en un futuro van a aparecer esos ídolos también que si vos no estás en orden adentro, te van a llevar puesto, como lo hicieron con Salomón, como lo hicieron con la mayoría. Yo no sé si no entendemos nuestro rol sacerdotal. ¿A quién le gusta llegar a una casa después de trabajar y encontrar una bolsa de gato en la casa? Yo quiero encontrar la paz, quiero encontrar la bendición de Dios en mi casa. Esa es mi responsabilidad sacerdotal. Estoy orando por mis hijos, por mis nietos, por mi esposa. Ellos pueden confiar que yo soy un hombre de Dios. Pueden confiar que sos una mujer de Dios. Que cuando el marido flaquea un poquito, ahí estás al lado para... Vamos, vamos a creer lo que él está diciendo. El marido, cuando ve que la mujer, vamos, tus hijos, papá, no sé cómo, vamos a orar juntos. Iglesia, yo quiero pasar para el otro lado de la frontera. ¿Me acompañás? ¿Pasamos juntos? Vamos a ponernos de pie.